En el programa anterior. Adobe, en algunos sitios tapia, que son materiales de la época. Sí. Em, en Tegucigalpa básicamente pues surgió, ¿verdad?, a raíz de un pueblo minero, ¿verdad?, en el cual pues los colonizadores vinieron y descubrieron que en esta parte pues un terreno bien quebrado topográficamente hablando, pues habían yacimientos de minerales y pues vinieron, en este caso pues surgió el desarrollo urbano de nuestros centros históricos. Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Para este día pues tenemos un tema de mucha actualidad, un tema de mucha identidad. El tema es Lempira, la historia detrás de la leyenda. Qué interesante suena, Lempira, la historia detrás de la leyenda. Y para este tema pues hemos invitado a un historiador, un connotado historiador, también que ha escrito muchos libros y artículos de historia, al maestro Guillermo Varela Osorio. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ah, qué bien. Y agradecemos siempre que él siempre pues, busca su tiempo para estar con nosotros y que pues, el tema tiene mucho que ver, maestro, con lo que es la identidad. Siempre se habló del caso del Lempira, o el famoso cacique Lempira, ese es el indómito Lempira, que algunos le llaman por ahí, ¿verdad? En el tema este de la Lempira, siempre se habló que era una leyenda, un mito. Dicen que por ahí que las identidades cuando no existen o se pueden inventar, replantear o reinventar, etc. En el caso de Lempira es un personaje interesante en la historia de Honduras porque representa mucho o tiene que ver mucho con lo que es la identidad. ¿Qué dice la historia, maestro Varela, sobre lo que es el tema de Lempira? Bueno, Lempira es una figura muy importante en la construcción de la idea de nación en Honduras. Es un referente, ¿verdad? Que no deja de generar cierto orgullo al hondureño, pues da la idea de que desde tiempos ancestrales ha habido quien ha intentado pues defender de cualquier mácula, agresión o amenaza externa lo que hoy es el Estado de Honduras. Sin embargo, hay que tener claro de que algunas veces se manejan conceptos que no son del todo precisos. Por ejemplo, cuando se habla de que el Empira es el primer defensor de la soberanía nacional, debemos entender que en ese momento las unidades sociopolíticas en Honduras no alcanzaban el nivel de Estado, aunque había existido un Estado de tipo regional, que es el maya, en el período clásico, es decir, unos 5 siglos antes de la llegada de Colón y obviamente los españoles. Al momento de la llegada de Colón y en el momento que se da el episodio, ubicándonos en el año 1536-37, en la zona de lo que ahora llamamos Lempira, eh, teníamos cacicazgos que eran un nivel sociopolítico cercano al Estado, pero no era realmente un Estado, ni todo el territorio de lo que hoy es la República de Honduras como tal existía, ¿verdad? Honduras es una creación de los españoles desde un punto de vista administrativo. Entonces sí, la evidencia histórica, sobre todo le debemos al desaparecido historiador comayagüense Mario Felipe Martínez Castillo, confirmar documentalmente que en efecto él existió. Y este testimonio él lo presenta en una obra que fue editado por la editorial universitaria en el año de 1987 con el nombre Los últimos días del Empira y otros documentos. Bien, vamos a hablar de esa temática que es interesante, esos debates que se hacen en torno a la Empira. Cuando hablamos del origen del concepto de nación, maestro Varela, realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nación? ¿Es algo subjetivo, abstracto, concreto? Bien, como tenemos ahí en pantalla, uno de las mayores autoridades, por cierto, desaparecido hace un año, el inglés Benedict Anderson, ha teorizado sobre el tema y nos plantea una de las ideas más aceptadas, que el concepto de nación es lo que él llama, entre comillas, citándolo literalmente, era una comunidad imaginada, ¿verdad? Creada históricamente por las élites de poder, las élites políticas, para presentar una nueva legitimidad del Estado, de sus autoridades,
sobre todo después de la Revolución Francesa, que significó el quiebre de una sociedad en agonía, con algunos remanentes de la sociedad feudal medieval, que agonizaba y que definitivamente fue superada con la Revolución Francesa de 1789. Y ese orden político se sustentaba en la mentalidad de las personas, en su imaginario, bajo la idea de que las familias gobernantes y las dinastías eran puestas por Dios para representar a Él como padres terrenales, de Él como padres celestiales. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa, los revolucionarios en sus primeros años, que van a ser muy radicales, figuras como Robespierre, Danton, Diderot, bueno, este es un iluminista previo a la Revolución, planteaban la idea pues, de que la Iglesia había sido un soporte de un régimen injusto, del antiguo régimen, que sobre todo en los últimos años de la bancarrota de Francia por apoyar la independencia de los Estados Unidos, de los colonos norteamericanos contra Inglaterra, la bancarrota los llevó a cobrar excesivas cargas impositivas a la población, se da la revolución, y cuando se da ese quiebre, se sustituye a la Iglesia como factor legitimador del Estado por la idea de que el Estado debe estar ahora auditado por la población, representante del bien común, y entonces empiezan a crear una serie de nuevos símbolos que creen una imaginación popular vinculándolo con ese sentido de nación que ahora históricamente se va a construir desde otras figuras, desde otros referentes, que ya no es el eclesiástico, que ya no es el religioso. Tendrían que pasar cerca de 12 o 13 años cuando Napoleón Bonaparte asume el control de una Francia anarquizada después de la Revolución, cuando se retoma la relación con la Iglesia, pero el papel de la Iglesia en Francia no volvió a ser el mismo. Y como nos dice Benedict Anderson, la nación implica desde entonces la construcción de 4 elementos. Un mito fundacional, es decir, una historia que generalmente tiene mucho contenido romántico, y no hay que dejar de ver que el siglo XIX es el siglo del género literario y artístico romántico, ¿verdad? Donde se exacerba la raíz, el pasado, y se mezclan relatos hasta cierto punto, digámoslo en la palabra románticos, que enamoran a la población de un pasado que les da identidad, que les da sensación de pertenencia y de compartir algo. Y máxime si está vinculado, por ejemplo, a héroes y a personajes que se revisten de mitos. Entonces ese mito fundacional es un elemento de la construcción de la identidad, nos dice Anderson. Otro elemento importante es la creación de un panteón de héroes. Generalmente el mito fundacional y el panteón de héroes van vinculados, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de Francia, su mito fundacional es la revolución, y Robespierre y todos los revolucionarios. En Estados Unidos sería Jefferson, Washington, y en el caso de Honduras, el mito fundacional, el de origen de la nación, vendría con Francisco Morazán, con Valle, con Dionisio de Herrera, pero décadas después se hacen progresos y se profundiza la construcción de ese sentido de nación, y creo que el personaje histórico-político que más le debemos nosotros profundizar esa construcción de nuestra idea de nación es a Marco Aurelio Soto, el famoso gobernante reformista de 1886-1883, y de él hasta más o menos el gobierno de Tiburcio Carías, un espacio de 70 años, se termina de configurar en lo básico, general, y subrayo la palabra general, los elementos de nuestra identidad nacional. Como por ejemplo lo que dice aquí la imagen. El Panteón de Héroes que mencionábamos. Esto viene en ese momento, de hecho, por asesoría de su primo hermano, don Ramón Rosa, que era el ideólogo de la reforma liberal. Se rescatan personajes como José Cecilio del Valle, ¿verdad? Que nosotros en otros momentos lo hemos conversado, un personaje que se desconoce en profundidad realmente lo que importaba y el legado de Valle. No solo es una persona que redacta la independencia, hay otros elementos en educación, en política, en economía, que en otro momento obviamente lo vemos y lo debemos de estudiar para entenderlo mejor, pero en efecto había un mérito en él, Morazán pues también, pero Lempira viene un poco después. La creación de las plazas, donde antes eran las plazas, los parques, las estatuas que nos recuerdan estas figuras, estos símbolos, vienen desde la época de Soto. Por ejemplo, el parque de Farah Morazán, el Parque Valle, décadas después el Parque de Dionisio de Herrera, que sabemos que está frente al Teatro Manuel Bonilla. Los bustos que recuerdan, por ejemplo, a Cabañas y a el padre Reyes, fundador de la
Academia Literaria, primera Universidad de Honduras en 1847, también los encontramos enfrente del Congreso Nacional en lo que hoy llamamos el Parque La Merced. Entonces, este esfuerzo de que la población vea ahí el origen de una nación, de un proyecto de nación y revista, no siempre del todo, recurriendo a la completa verdad, a una serie de virtudes que hay que imitar y seguir como ejemplo de estos prohombres, de este panteón de héroes, comienzan a configurar y a profundizar esa idea de nación en Honduras. Cuando hablamos de esta construcción de la identidad nacional en Honduras, se podría decir que esta identidad comenzó desde la época de la colonia. Bueno, en efecto hay historiadores que han hecho estudios donde rescatan que la colonia va a ser un elemento fundamental para ir configurando nuestra mentalidad colectiva. En efecto, no deja de ser así. De hecho, que la sociedad hondureña sea una sociedad predominantemente cristiana viene de la época colonial, la lengua que hablamos, que son elementos obviamente configurativos de ella. Pero repito, se va a terminar de profundizar, sobre todo después de la independencia, con los reformadores liberales y a la altura del fin del gobierno de Tiburcio Carías, es donde historiadores como Marcos Carías o Marín Barahona nos enfatizan que es en ese momento cuando ya están configurados los elementos generales, repito, de la identidad nacional, porque en efecto cada región de Honduras tiene sus propios elementos configurativos de su identidad, particular, provincial, regional. Pero en términos generales hay elementos que todos compartimos, ¿verdad? Desde Roatán hasta Choluteca, hay ciertos elementos que son nuestros referentes. Así es, pero siempre hay de estos elementos de la identidad que van cambiando, como decimos, se van replanteando. Es que la identidad se construye en la historia y algunas cosas van quedando atrás y otras se incorporan. Así es, interesante eso, ¿no? Bueno, usted no nos cambia, nosotros ya regresamos hablando acerca del tema Lempira, la historia detrás de la leyenda. Y siempre, pues, recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com. Al igual también, pues, búscanos en Facebook. Estamos como Suyapa TV Educativa. Ya regresamos, no nos cambien. Es nuestra primera historia oficial de Honduras, que estaba destinado a ser... Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hablando de un tema muy importante para nuestra historia, para nuestra identidad, es acerca del Lempira, la historia detrás de la leyenda. Incluso por ahí en el futuro estarán haciendo una película en relación a este gran personaje, Lempira. Estamos con el maestro Guillermo Varela, historiador, que pues actualmente es docente del Departamento de Historia de la Universidad. Bien. Estos elementos, hablabas sobre esas cosas que nos van identificando de la reforma liberal. Es realmente en la reforma liberal donde se dan algunos elementos interesantes que nos van identificando más, o una reafirmación, ¿no? Ramón Rosa, como tal, es uno de los ideólogos de esta reforma liberal, junto con Marco Aurelio Soto. Esta construcción de la identidad nacional realmente inició con esta reforma liberal. ¿Por qué 1876 y por qué se habla de 1949, maestro? Bueno, hay que recordar que la independencia y los años que siguen, un espacio más o menos de 20 años, Honduras es parte de una unidad administrativa general, que es la República Federal, y no se va a sustraer de ella sino hasta noviembre de 1838. Ahí es cuando ya Honduras realmente tiene su verdadera independencia de Centroamérica, por las diversas razones que en otro momento se podrán estudiar. Y ahí se comienza, cuando Honduras se declara un estado separado, ahí comienza, para bien o para mal, una propia senda e identidad como nación. Claro que hay elementos que se heredan de la experiencia administrativa colonial, ya hemos hablado en el segmento anterior de algunos de ellos, la mentalidad, de hecho tenemos colegas como el amigo Omar Aquiles Pedares, que ha escrito sobre el tema de la brujería, de las mentalidades colectivas, es el asunto de las supersticiones de los hondureños que todavía existe, ¿verdad? La creencia en las brujas, el tirar las cartas para encontrar, eso viene de la época colonial, lo trajeron los españoles, sus prejuicios, sus supersticiones, y todavía sigue siendo parte en buena medida de la mentalidad colectiva. Incluso, Perdón. Sí. No, continúa ahí, solo para
Claro, Para un entonces poco de idea. habíamos dicho que hasta 1949, pero sobre todo de la reforma liberal es cuando hay una profundización de un esfuerzo consciente desde los sectores de poder del Estado de construir esa simbología y esa mentalidad colectiva vinculada a la nación. Aunque ya que hablabas un poco de la simbología, esta simbología es la que de una u otra forma pues, ayuda a fundamentar esa identidad. El caso de la bandera nacional, árbol. Claro, ¿Puedes comentarnos un poco de em, eso? los primeros símbolos, bueno, vendría desde que Honduras se declara como república. Eso es importante. El 11, creo que es déjame ver, creo que fue en el 8 de mayo de 1862 cuando se reúne provisionalmente el Congreso Nacional en Santa Rosa de Copán, me parece que ahí se decreta que Honduras se constituye oficialmente como república. Antes se asumía como un estado dentro de una extinta república, pero la palabra república refería básicamente a ese estado mayor, del cual éramos una parte, pero de entonces ya nuestro nombre oficial es, a partir del 8 de mayo de 62, República de Honduras. 4 años después, bajo el gobierno de José María Medina, se decreta pues la bandera con los colores y las estrellas que hoy tiene, aunque en los años, creo que fue en el gobierno, no sé si fue de Carías, me parece que hubo un cambio, y también del escudo, pero el primer escudo, ya propio como tal, y la bandera nacional, vienen desde la época de José María Medina. Luego, con Soto viene el Panteón de Héroes, y algo bien importante, ¿verdad? Como él logra estabilizar el país durante algunos años, no hay guerras civiles, no hay golpes de Estado, se estructura un sistema educativo sobre el cual un elemento importante es la pedagogía cívica. Él encomienda, entre otras cosas, la creación de un archivo, de una biblioteca nacional, y de ahí se auxilia de un intelectual valioso que había sido un sacerdote que después dejará los hábitos, Antonio Ramón Vallejo, a quien se le comisiona ser el primer director del archivo de la biblioteca y a la vez quien redacta, sobre la base de la documentación del archivo que está al lado de Comayagua a Tegucigalpa, la primera historia oficial de Honduras. Es decir, las élites políticas hondureñas son las que comienzan en cualquier país a ese esfuerzo de construcción de esa identidad, de esa idea de nación. Y creo que a finales de la década de 1880 es publicada esta primera obra que se llamó Compendio de Historia Social y Política de Honduras. Es nuestra primera historia oficial de Honduras, que estaba destinado a ser objeto de cátedra en escuelas y colegios. No hay que olvidar que hay un esfuerzo enorme de la reforma liberal en crear escuelas, los primeros colegios insignes, ¿verdad? Como el Central de Varones, que hoy le llamamos Central Vigente Cáceres, escuelas normales para formar docentes, se traen maestros incluso de fuera de Honduras, cubanos, mexicanos, para apoyar este esfuerzo porque ellos entienden que la educación es fundamental para crear no solo cuadros importantes técnicos, sino también ciudadanía, ¿verdad? Y es el momento en que también se separa el Estado de la Iglesia. Ya se había intentado en primera instancia con Morazán, pero definitivamente en ese momento las corrientes de pensamiento políticas y económicas apuntaban a ese esfuerzo de modernidad, la idea de los derechos de las personas, ¿verdad? Que ya venía planteándose desde la Revolución Francesa, vuelven a estar en ese momento en boga, y sin educación no pueden haber derechos, no pueden haber libertades, no puede haber civismo, y eso es el intento que le debemos en buena medida a los reformadores liberales, ¿verdad? Entonces crean el Panteón de Héroes, la primera historia, organizan un sistema educativo, reabren la universidad con el nombre de Universidad Central, y en adelante pues vendrán otros esfuerzos concomitantes a ese esfuerzo de crear una idea de nación, entre otros nuestra moneda ya oficial, que deja de ser el peso. Aquí voy yo a preguntarle referente a la moneda, ya que lo mencionaba. Esta moneda conocida como el empira, ¿realmente fue la primera moneda? ¿Fue la oficial? ¿Hubo algún tipo de debate? ¿Qué pasó? ¿Cómo se eligió la moneda del empira? Bueno, en un documento interesante que se publicó precisamente en 20 de julio, ¿verdad? Conmemorando este aniversario del Día del Empira, ¿verdad? 20 de julio, apareció en un periódico capitalino una nota del historiador Mario Guetta bien interesante que dilucidaba sobre el tema, aunque 2 años después se publicó un libro que todavía amplía más esta interrogante del historiador Darío Uraque con el nombre de Conversaciones históricas con el mestizaje y su identidad nacional Honduras, que es una obra de obligada lectura para cualquier hondureño para entender cómo se va configurando
nuestra idea de nación, entre otros el tema de por qué la moneda se llama lempira. Pero en este documento, que resume buena parte de las tesis en el libro del historiador Mario Guetta, rescata esa idea, ¿verdad? ¿Por qué la moneda de Honduras se llama lempira? Bueno, lo que sí se sabe es que hay un debate, no sé si es en agosto, pero es en el año 1926, cuando el doctor Jesús Aguilar Paz, famoso, ¿verdad? Porque va a elaborar el primer mapa oficial de la República de Honduras, que es otro símbolo también que se agrega a los símbolos de la identidad en 1933. Don Jesús Aguilar Paz, por cierto, ¿verdad? Insigne científico. Él va a mencionar de que Honduras debe tener una moneda que refiera al aplomo del hondureño, a la valentía y a lo nacional. Hay una idea de que el hondureño es producto de la mezcla indo-española, pero es una concepción un tanto excluyente, ¿verdad? Un poco que se pone en boga con los conceptos de rescate de lo indígena que venían desde México con la Revolución Mexicana, que de alguna manera también potencia las raíces indígenas de los mexicanos, en un país donde sí la población indígena es mucho mayor que en Honduras respecto a la actualidad. Pero lo cierto es que también nos dice don Darío Uraque en ese libro y en la referencia de Mario Guetta, que va a haber entre los intelectuales hondureños un prejuicio contra extranjeros que están viniendo al país y que por una parte disputan opciones laborales a los hondureños y por otro lado también van quedándose con los espacios económicos que anteriormente usufructuaban las élites políticas hondureñas. Estamos hablando de la explotación minera, estamos hablando de la explotación bananera y el comercio empieza a ser también liderado por inmigrantes que al calor de la presencia de miles de trabajadores concentrados en los centros mineros y en los centros bananeros encuentran oportunidades de acumular capital comercial. Entonces, un desaparecido abogado hondureño que escribía con mucha ironía, Tomás Fonseca, decía que a los hondureños le quedaron solo las truchas, en tanto que los árabes, los judíos, los palestinos se fueron quedando, y los chinos también, los alemanes, con las principales industrias, en el caso de los norteamericanos, la producción minera, bananera, y las principales tiendas y comercios, tanto de San Pedro Sula, Choluteca, Tegucigalpa, y no digamos la costa norte, donde primero llegaron los árabes y los judíos. Bien, realmente estos elementos que hemos estado hablando y que bien ha hecho contexto histórico el maestro Varela, lo que es la bandera, el escudo nacional, el himno, o sea, realmente como nación, como país, empezamos a tener estos elementos que nos identificaban, vamos a decirlo así, en términos históricos, como muy recién, porque otros países, una vez que se fundamentan como país, ya tienen su himno, su bandera, su escudo. Viendo acá, por ejemplo, la bandera de Honduras, en la cual no se identifica, pero hubo un tiempo que realmente no teníamos bandera, no teníamos himno, o sea, no había... O se usaban referentes de la antigua República Centroamericana. Ajá. Por ejemplo, hubo un momento que aquí circulaban monedas de toda Centroamérica. O se cantaba otro himno que no era el actual nacional. De hecho, el himno nacional, que es el primer símbolo que hace referencia al empira, del cual estamos hablando, se escribe en 1904, pero no se oficializa sino hasta 11 años después, porque Honduras tuvo muchos problemas de turbulencia. Es cierto que la reforma liberal en los primeros años se logró centralizar política y militarmente el país e intentar construir una economía, una ciudadanía, un sistema educativo, pero luego de la reforma liberal que continúa don Luis Bográn, viene una guerra civil en 1891 que termina con la constituyente y constitución de 1894. Hay una relativa paz hasta 1904, después de que es electo precisamente el señor de la derecha de bigote, don Manuel Bonilla, ¿verdad? Así es. Que don Manuel Bonilla es ese quien va a propiciar el concurso para que en 1904 se cree un canto a la patria y es seleccionado el escrito por don Augusto Cuello y musicalizado por el alemán Karl Hartling, o Carlos Hartling como le conocemos. Pero no va a ser hasta 1915 que se va realmente a oficializar por el Congreso Nacional y siendo presidente don Alberto Membreño. Realmente es parte de nuestra historia este escudo, esta simbología, estos personajes que pues van a compactar lo que es un país. Bueno, vamos a continuar con el programa, así que ustedes no los cambien, ya regresamos. El himno nacional, el lienzo
y que la moneda se llame como tal, está en ese contexto. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues estamos hablando acerca de la historia de Lempira, o detrás de la leyenda realmente. Un personaje importante que forma parte de nuestra historia, y bien lo comentaba el maestro Varela, pues mucho se dice de Lempira que fue un personaje que defendió la soberanía, etcétera, pero realmente recordemos que Lempira en su momento histórico él no tenía idea acerca de lo que era Honduras en general. Él defiende su territorio, pero es el maestro Varela quien lo va a comentar. Hablando un poco, cerramos en el bloque anterior del himno nacional. Honduras es hasta el siglo XX que tiene su himno, donde otros países lo tienen inmediatamente, pero por lo menos lo interesante de este himno es que nos relata acerca de la historia prehispánica, colonial de Honduras, y que, maestro, hay personajes como el caso de que Augusto Secuello, que lo comentaba, Carlos Hartling, de origen alemán, ¿verdad? Él incluso se dice que había estudiado en conservatorios importantes en Alemania, y el alma cultural de esa época, Manuel Bonilla, y es hasta 1915 que lo comentaba que ya se queda como tal. Bueno, y dentro del himno, ¿en qué momento entra el personaje conocido como el cacique Lempira? En la tercera estrofa. Es el primer símbolo que a la vez refiere en nuestro imaginario a ese mítico miembro del Panteón de Héroes. En ese momento Lempira comienza a ser incorporado en el Panteón de Héroes, ya en este inicio del siglo XX. Luego el segundo momento es cuando el doctor Jesús Aguilar Paz en el Congreso propone que la moneda nacional, y justifica por qué llamarse Lempira. Hay un debate porque hay quienes quieren que la moneda se llame Morazán, pero al final se decidió, creo que con una diferencia de 26 votos contra 15, mayoritariamente porque fuera Lempira. Y un tercer momento en que Lempira es reforzado como símbolo nacional es cuando el ministro de lo que entonces sería Educación Pública, se llamaba en ese momento Instrucción Pública, don Presentación Centeno, patrocina con el apoyo del Congreso un concurso para que artistas hondureños elaboren un lienzo representativo de este mítico personaje que, según ellos, sintetizaba la valentía y la defensa de la nación. Entonces es un artista de nombre Darío Escoto, quien es premiado en 1928, y creo que fue colocado durante un buen tiempo en el Congreso Nacional de aquel momento, el famoso lienzo que evocaba nuestra nacionalidad vinculada al legendario defensor, entre comillas, de la soberanía hondureña. Entonces, el himno nacional, el lienzo y que la moneda se llame como tal, está en ese contexto, esas primeras 3 décadas, y como decía anteriormente, según don Darío Uraque, es una respuesta de las élites hondureñas a quedarse prácticamente con nada. Económicamente han sido desplazados por poderes económicos extranjeros, inmigrantes que vienen del cercano oriente, algunos del lejano oriente también, la élite china que se va a dedicar al comercio en la zona central, e incluso alemanes en la zona sur y central de Honduras vinculadas al negocio del transporte, ¿verdad? Una pequeña industria y comercio. Entonces los hondureños como tales están quedando sin espacios. Entonces una manera de demostrar ese enojo, ese rechazo a esos extranjeros que te está dejando sin nada, es decir, bueno, los hondureños no somos ni judíos, no somos, incluso vienen muchos inmigrantes negros que vienen a trabajar a las compañías bananeras y surge un racismo. Vienen de Jamaica, vienen de Trinidad, vienen de Belice, de Caimán, y empieza a plantearse un símbolo que excluya a los negros, que excluya a los judíos, que excluya a los alemanes, que excluya a los árabes, y en este caso es decir, los hondureños somos producto exclusivamente, los verdaderos hondureños, de lo indio y de lo español. Entonces ahí, en ese contexto, Lempira viene a reivindicar el 50% de esa raíz de los hondureños. Pero vamos a hablar que Lempira, en esta construcción, o como usted lo comentaba, oficial de mestizaje en Exactamente. Nacional, hubo, incluso en la época del doctor Carlos Roberto Reina, un movimiento importante, Lenca, para ese año. Exacto, es que en el año 94 el Estado de Honduras suscribió el convenio 169 de la OIT de Naciones Unidas, donde se plantea un compromiso del Estado y de todos los estados que suscribieron ese famoso convenio 169 de respeto a la cultura, idiosincrasia, tradiciones, territorios también. Vea que hoy en día con los problemas de los
empresas extranjeras y nacionales que están creando represas, que están creando proyectos hidroeléctricos, turísticos, etcétera, y que en alguna manera han llevado a la enajenación de territorios ancestrales de estas comunidades. Se invoca mucho ese convenio, pero en aquel momento se hablaba de que el Estado en 1994 asume un compromiso con apoyar el desarrollo de estas comunidades, respetando su idiosincrasia cultural, y por eso hay ese movimiento de los lencas, de los negros también, que vienen a la capital en peregrinación, y a partir de ahí el gobierno respondió, o el Estado de Honduras, creando una fiscalía dentro del Ministerio Público, una fiscalía de las etnias. Incluso creo que en el gobierno, no sé si fue de Maduro o de Pepe Lobo, un ministerio de las etnias se creó también, ¿verdad? Que ya no existe, más de como dirección de las etnias, y un programa dentro del Fondo Hondureño de Inversión Social que se llamaba Nuestras Raíces, para atender demandas socioeconómicas de estos compatriotas que históricamente han sido postergados del desarrollo global promedio de la nación. Y en ese gobierno también de Carlos Roberto Reina, que él declara a Honduras un país multiétnico, multicultural y multilingüe, ¿no? Pero después de esas manifestaciones, y que él mismo en un momento revelaba la herencia con esa carga ideológica que mencionábamos de la década de los 20, la idea de que nosotros, si bien él reconocía que había lencas y negros garífunas, por ejemplo, entre otras etnias, luego dice al final todos somos iguales y somos una sociedad mestiza, y eso era un discurso que él mismo estaba contradiciendo, y que todavía hoy en día nosotros seguimos diciendo que somos una sociedad mestiza. Si usted en una aula de clase le pregunta a un alumno, ¿usted qué es?, le va a decir que es mestizo. Así es. La gran mayoría. Pero ¿cómo podemos asumir que es mestizo un misquito, que es mestizo un negro inglés? Porque los hay. En Honduras no solo hay negros garífonas, no solo hay misquitos, hay negros creoles. E incluso en algún momento vino una inmigración de los llamados negros franceses de Haití, ¿verdad? Que entraron por el área de Trujillo cuando hubo un proyecto de la colonia española tardía de colonizar esa zona en riesgo con los ingleses. Entonces realmente podemos decir que en la época, o Lempira es un símbolo de mestizaje importante, ¿no? Y que es parte de la identidad nacional. Contribuye a crear la idea de una sociedad mestiza, repito, con raíces indo. De hecho, no sé si en el slide que teníamos hace poco del doctor Jesús Aguilar Paz quedaba explicado esa idea, por la cual él justifica de que la nación hondureña es producto de esas dos vertientes. Él no pone ahí lo negro, no pone lo europeo, en este caso fuera de lo español, sino que es simplemente lo español y lo indio es lo que crea al hondureño. Porque siempre se asocia también lo que es la identidad a la sangre negra, ¿no? Es la sangre negra que de una u otra forma pues implementa, pero claro, estamos hablando desde la época de la colonia, ¿no? Claro, la realidad es que hay, si el mestizaje en un sentido general lo entendemos como mezclas, hay mestizaje de la época colonial. Recuérdese que son 3 troncos raciales, si cabe hablar de raza, aunque hoy en día se plantea que las razas realmente no existen, hablamos de fenotipos, ¿verdad? De apariencias. Entonces, oscura, clara, qué sé yo, viene un tronco africano, hay un tronco indígena inicial, y ni aún entre los mismos indígenas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, son iguales, fenotípicamente hablando. Algunos hay más claros, hay más oscuros, según el espacio donde se encuentran, y más el elemento o el tronco racial, entre comillas, blanco, que viene de España o Portugal, según el país, Inglaterra para América del Norte. Y agreguemos lo que después, con la independencia, vienen otros grupos a mezclarse, ¿verdad? Hablamos de los inmigrantes, por ejemplo, árabes, judíos, alemanes, incluso rusos, el caso del famoso Samuel Semurov, el magnate de las bananeras, lituano, era precisamente. Personajes, por ejemplo. Exactamente, ¿verdad? Y hay un momento en ese contexto donde se escriben en algunos periódicos de circulación nacional frases invectivas contra este tipo de población. De hecho, en 1929, la legislación que comenzó con el presidente Medina en 1866 es cambiada. Antes se planteaba de que vinieran inmigrantes de cualquier lugar de Honduras, perdón, del mundo, a colonizar sobre todo la costa norte. Desde la época de Soto se pensaba que esta costa norte, que era como hoy es la Mosquita completamente, deshabitada, ¿verdad?, donde el Estado tenía muy poca presencia, debía de estimularse el poblamiento. Pero los reformadores liberales apostaban, como nos dice Gustavo Zelaya en su obra El legado de la reforma liberal, por un inmigrante blanco, preferiblemente anglosajón, que mejorara, entre comillas, la raza, entre comillas, hondureña. Por eso notábamos en la imagen anterior acerca de que había una multa por si ingresaban. A partir de 1929, en el gobierno de Mejía Colindres, hay una presión de los intelectuales, de ambos partidos políticos históricos, nacional y liberal, gente
que hoy la respetamos mucho por su calidad intelectual, escritores como Fernán Turcios, Alfonso Guillén Zelaya, mismo Jesús Aguilar Paz, que empiezan a plantear invectivas contra la inmigración, que debe cortarse esa arca abierta que se ha dejado desde décadas atrás. Así Y es. entonces en 1929 se plantea que un inmigrante que no sea de la categoría anglosajona en Honduras deberá pagar una multa de 5.000 lempiras, lo cual era una fortuna, ¿verdad? Claro, ya para No esa cualquiera época. podía pagar 5.000 Así es. lempiras en aquel momento para poder entrar a Definitivamente. Honduras. Nuestra historia es interesante, ¿no? Es tan valiente, fluctuante, eso es también parte de la entidad. Miren, ya regresamos, usted no nos cambien, vamos a seguir hablando acerca de lo que es Lempira, la historia de Lempira, o qué hay de leyenda detrás de esta misma historia de Lempira. Ya regresamos, no nos cambien. El famoso indio Lempira no hablaba castellano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pudieron haber? Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Hablando de un tema interesante acerca de Lempira, la historia detrás de la leyenda. Realmente Lempira es un personaje interesante, el que cabe destacar que significa Señor de la Sierra, ¿no? Que no es un nombre común y corriente, sino que es como un título, una especie de cargo. Bien, algo importante, maestro Varela, es acerca de personajes como que estamos viendo acá en esta imagen, acerca del discurso del racismo, ¿no? Que se da en gran parte y en cierta época en Honduras. Sí, decíamos en el segmento anterior que Froilán Turcios es un eminente patriota, nadie lo puede negar, una persona muy honesta, tenía prejuicios raciales en el contexto, pues, que decíamos del rechazo a aquello que aparentemente nos estaba dejando sin control de nuestra economía e incluso sin el país, ¿verdad? Entonces viene a haber todo un discurso que en algunos momentos se tornó, como dice ahí don Froilán Turcios o Alfonso Guillén Zelaya, famoso por aquel ensayo hermoso, Lo Esencial, ¿verdad? Ajá. Cuando empieza a decir que Honduras corre el peligro de volverse una nación de mulatos con tanto negro que está viniendo, dice él, de las islas vecinas de Belice a trabajar en las bananeras, ¿verdad? Él quizás intenta defender la mano de obra hondureña que está dejando de ser empleada y desplazada, pero recurre a discursos definitivamente que hoy no serían científicos, ¿verdad? Porque sabemos que no hay entre los fenotipos, que hoy Así llamamos es. razas, diferencias genéticas extraordinarias. En el caso de los árabes, Ese es el concepto que tenía un gobernador de Atlántida, Adolfo Miralda, en 1935, que él tenía muy buena relación con la comunidad comerciante árabe y empieza a decir que los árabes es un error garrafal, los libaneses o los palestinos dice que son de raza blanca, que son altamente trabajadores, diferentes a las negrerías, dice él, y a las indiadas analfabetas de la República, que son la rémora invencible para nuestro mejoramiento y que no nos dejan boca con qué hablar. O sea, se defiende del ataque racista a los árabes, pero este gobernador ataca de manera racista a los negros y a los indios claro, hondureños. y sin piedad, ¿no? Y sin piedad. Claro está. Claro. Y sobre lo del Lempira, ¿verdad? ¿De dónde viene la confrontación entre la historia real, la historia de leyenda? Debemos realmente la historia más fundamentada, hasta este momento menos discutida, al aporte que hizo, como dije al inicio, el historiador desaparecido don Mario Felipe Martínez Castillo, historiador comoyagüense que falleció en el año 2012, hace 5 años. Como decíamos, él hizo estudios de pregrado de historia en Brasil y sacó su doctorado en Sevilla, Universidad de Sevilla, en el área de historia del arte. Dejó innumerable cantidad de obras. Una de las más relevantes fue esa, la de Los últimos días del Lempira y otros documentos. En las entrevistas y en el libro uno puede encontrar en la introducción, Mario Felipe se encontraba en el Archivo de Indias de Sevilla y una colega canadiense, amiga de él, le refirió que también estaba haciendo investigación en el archivo, que por accidente, porque es bien que interesante estos accidentes en la historia, encuentra un legajo de documentos que refieren a un juicio que se está haciendo donde un español ya de avanzada edad pretende reclamar en la Audiencia de México un derecho que por décadas no se le ha reconocido, se está muy enfermo y pide una pensión a la que tiene derecho. En ese juicio, él logra, presentando testigos y documentos
que fueron en aquel momento, pues, se podría decir, no sé si la palabra cabe, notariado, ¿verdad? Él hace el documento es una probanza de méritos, de que él ha combatido, muchos años atrás, a un personaje que lideraba una resistencia a lo que los españoles llamaban la pacificación del territorio que nosotros hoy conocemos con el nombre de Serquín, en el departamento del Empira. La leyenda, que históricamente nosotros hemos visto con recreaciones teatrales en la escuela, ¿verdad? La mayor de estas se celebra en Gracias. De hecho, no por casualidad en estos días está celebrando el famoso Congreso Móvil, ¿verdad? Acercándonos al Día del Empira. Nos dice, y se la debemos a un cronista español llamado Antonio de Herrera, que él escribe esta crónica de la conquista de Honduras en el año 1600 y fue la que se fue popularizando y transmitiendo de boca en boca, y es la que recoge el himno nacional y los elementos que hacen que el símbolo, por ejemplo, la moneda, sea en aquel momento la empira. Pero van a pasar 80 años prácticamente para que alguien por ese bendito accidente encuentre esa evidencia documental, porque la historia requiere probar, puede ser con testimonios orales, puede ser testimonios documentales, pero hay que probar, no se puede partir de que a mí se me ocurre o que así podría ser, ¿verdad? Entonces, el fundamento que encuentra nuestro historiador insigne Mario Martínez es esa probanza de méritos de... Esa sería como la segunda versión, ¿no? Exacto. La primera es que el Empira reúne a cerca de 30.000 guerreros, ¿verdad? Y que vence aproximadamente a 80 españoles, que es objeto de traición cuando dos españoles, uno con un arcabuz escondido del otro, parlamentan con una bandera de la paz, le plantean rendición y condiciones justas a él, y que mientras se descuida hay un arcabuzazo que le pega en la frente, ¿verdad? Y que luego rueda, y luego el himno recoge también eso, ¿verdad? En la tercera estrofa. Pero para Mario Felipe Martínez Castillo hay elementos ahí que no son congruentes. Por ejemplo, el alcance, dice él, de un arcabuz era de 40 varas. Y si estos españoles llegan a un espacio de planicie y se intentan hablar con él a una elevación tremenda, no se sabe si les podía... Además, no el famoso indio Lempira no hablaba castellano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pudieron haber hablado? Y también se pregunta él, ¿cómo iba a entender Lempira lo que para los españoles era la bandera blanca como símbolo, ¿verdad? Si no había sido educado en esa cultura, que la paz podría haber sido otro símbolo para él. También nos dicen, entre otras cosas, que si 6 meses duró esa batalla y había 30.000, esa zona de lo que ahora llamamos Serquín, debía ser una zona de las mayores riquezas arqueológicas de Honduras, por el tiempo que estuvieron ahí, flechas, se debieron haber encontrado un montón de restos españoles, de restos de los indígenas, pero él habla de que lo más que pudo haber implicado la resistencia del Empira, tal vez habrán sido unos cientos de hombres, y que incluso él dice que no está documentado que lo refiriera en su probanza de méritos don Rodrigo Ruiz, que fuera un cacique. Y ahí viene la palabra de que algunos le llamaban un señor de la sierra, ¿verdad? Y dice don Mario Martínez que hay una aldea, me parece ahí cerca de Serquín, que se llama Cortacabezas, que los indios lencas le llaman Cortacabezas, y él presume que tiene que ver con la idea de cómo murió realmente el Empira. De hecho, el documento que aporta don Mario Martínez es los últimos días, cómo es que él muere. Entonces nos plantea don Mario Martínez, según lo que relata en la probanza, que aparentemente convenció a las autoridades de la Audiencia de México, porque al final le fue otorgada una pensión de 500 pesos anuales a este español de por vida. Los convenció con las pruebas que presentan, que fue objeto de Empira de una lucha cuerpo a cuerpo, donde él ya había matado a otros españoles y se vestía con la indumentaria de él, relata don Rodrigo Ruiz, y el combate fue fiero, ¿verdad? Él con espada y Lempira con un objeto punzante, podía ser un hacha, podía haber sido una especie de cuchillo, y le golpeó la cabeza, lo dejó herido, se retira vomitando sangre, pero él alcanzó a adelantarse y lo decapita. Y la cabeza se la lleva al gobernador el adelantado de Yucatán, don Francisco, al representante de Francisco de Montejo, a lo que hoy llamamos Iguatepeque. Eso queda escrito por los mismos cronistas españoles, y esos documentos él los utiliza para probar ante la audiencia y con testigos de lo que sería en esto su contribución por la cual está reclamando un pago que la corona ofrecía a los que contribuían a pacificar, o que hoy nosotros llamamos como conquistadores. Interesante, ¿no?
probanza de méritos, querer ocupar un puesto y pagar testigos. Bueno, aquí lo interesante es que tenemos dos versiones, una que es la tradicional, escrita durante mucho tiempo después, luego la otra que pues aparece que peleó con Lempira cuerpo a cuerpo. Yo creo que aquí lo más interesante, lo más importante, lo rescatable a nivel de la identidad que estamos hablando, es que por lo menos Lempira no era un mito, maestro Varela. Eso es de lo más relevante, que se probó que sí existió, porque por ejemplo los salvadoreños, ellos tienen un símbolo similar al de Honduras, que es el indio Tlacatl. Y yo he hablado con antropólogos salvadoreños y dicen que no hay nada que documente o pruebe que Tlacatl existió, pero está muy presente y nadie le puede sacar a un salvadoreño que es una figura que existió. Pero nosotros sí podemos probarlo, Claro. a través de ese accidente afortunado de don Mario Felipe en el archivo de Indias de Sevilla en la década de 1980. Y aparte también por la historia de Antonio Herrera, ¿no? Que también de una u otra Siempre hay forma algo de relata. verdad en las leyendas. Así es. Siempre hay algo. Pero lo que él encuentra es lo más preciso, que por lo menos hasta este momento conocemos sobre esta historia que yo le llamaría fundamentada acerca de Lempira. Y otro elemento que hay que rescatar, aparte de que sí es un personaje que históricamente existió, es que en efecto es un ejemplo de valor, dice Mario Martínez en su crónica, de que siendo tecnológicamente inferiores a los españoles, enfrentaron con valentía hasta la muerte a alguien que venía a ganarles su vida, su economía, sus recursos, e incluso van a pelear contra otros indios porque otra cosa que encuentra Mario Felipe Martínez es que los indios cares que se aliaron a los españoles que vienen a pelear contra Lempira fueron exonerados de la esclavitud y del tributo forzado durante toda la colonia en esta zona de lo que ahora es Intibucá, a los indios cares. Bien. Es un elemento que nos identifica, que forma parte de nuestra historia, este gran cacique Lempira, que pues de una u otra forma pudo proteger su territorio y que fue parte de la historia de la colonia. Al maestro Varela le agradecemos pues, que nos haya compartido sus conocimientos, sus investigaciones. Sabemos que ha dado una serie de conferencias en torno a esta temática, que realmente aquí, como lo comentamos en conclusión, Lempira existió, hay documentos, fue un personaje histórico y que de una u otra forma pues, combatió a los conquistadores y hubo cierto temor hacia él y por eso esas formas de, digámoslo así, de atacar a este personaje, que la única forma de poderlo detener era o mediante una traición o, como dicen ellos, peleando quizás con diferentes estrategias. Pero el valor, esa valentía, esa entrega a su territorio lo hizo que estuviera pues, en la historia de nuestro país como un símbolo. Solo quiero concluir brevemente. Sí, sí. El nombre con el cual es registrado en el documento de la probanza de méritos, nosotros le llamamos Lempira, Así es. pero Rodrigo Ruiz y los demás españoles le llamaban El Empira. Así escuchaban que se referían a él los indígenas. Así es. El Empira. El Lempira. O sea que ahí... El Empira. El Empira. Interesante, ¿no? Que al final los españoles siempre trataban de castellanizar algunas palabras. Es probable que por eso al final se queda el nombre del Empira. Bueno, y a ustedes, por favor, si quieren ser parte de tu programa ¿Qué pasó entonces? No olvides escribirnos a nuestro correo electrónico ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com y también comentarios, puedes buscarnos en el Facebook de Suyapa TV Educativa para tus comentarios. Agradeciendo aquí de antemano mensaje para todas las personas que nos ven, nos escuchan, de identidad para este gran país. Bueno, que debemos estudiar nuestra historia como otros elementos que son parte de la realidad de nuestro país. En la medida que nos conocemos mejor, entendemos y podemos contribuir de mejor manera, más consciente, a la transformación social de este país. Bien, muchas gracias al maestro Guillermo Varela, que nos acompañó, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento de Historia. Pues y a ustedes, gracias por estar ahí siempre cerca de nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.